Muy buenos días, hermanas y hermanos, espero que se encuentren muy bien. Desearles especialmente a las madres que están en nuestro curso un feliz día. Espero que también puedan disfrutarlo en el hogar y puedan ser bendecidas allí donde están, independientemente si puedan o no estar con sus hijos. Comenzamos la lección del día de hoy, siendo esta la tercera parte sobre los bautistas, la tercera y última. Luego comenzaremos a ver otros temas. Y para hablar entonces de esta última parte que tiene relación con la sociedad, la vinculación de los bautistas con la sociedad, debemos recordar que la primera clase de los bautistas vimos cómo se organizaban internamente, cómo nos organizamos internamente, cómo tomamos decisiones en forma democrática y cómo también las iglesias locales son independientes unas de otras. La segunda clase, donde vimos cómo se relacionaban las iglesias bautistas entre ellas y con otras iglesias cristianas. Y esta última entonces de cómo se relacionan las iglesias bautistas con la sociedad. Partamos primero con un acercamiento bíblico. Debemos recordar aquí lo que ya vimos en la clase de Dios y la humanidad, ¿cierto? Dios y la humanidad. En esa clase conversamos que existía un mandato cultural, una creación, un objetivo en la creación del hombre y de la mujer, ¿cierto? Este objetivo era sojuzgar la tierra y señorear la creación. Lo encontramos en el Génesis. Y consistía en lo siguiente: en ejercer una mayordomía sobre la creación, sobre todo lo creado. La necesidad de un orden social, ¿cierto? Al decir Dios, multiplíquense, expándanse sobre la tierra. Y eso también tiene una expresión cultural en las personas. Dios nos invita a eso, a generar cultura. Y Dios vio finalmente que todo esto era bueno. Dios vio que todo esto era positivo y lo dijo: esta creación es buena, es positiva y yo deseo que se ordene de esta manera. Ese es el objetivo de la humanidad. En segundo lugar, debemos recordar que todos somos ciudadanos de este mundo. Sí, somos ciudadanos celestiales, ¿cierto? Eso lo sabemos por la Escritura. Pero al mismo tiempo, Jesús nos invita a respetar el orden social, ¿cierto? Al hablar de los impuestos. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos invita o nos ayuda a comprender lo que es exigir nuestros derechos. Justamente este hombre quien dice que su ciudadanía está en los cielos es el que hace mención a su ciudadanía romana para que no sea juzgado injustamente. Y es de esa manera que el apóstol Pablo termina en Roma, ¿cierto? Y todo el viaje que realiza hasta Roma es justamente porque él está en este proceso legal, ¿cierto?, para defender que en su ciudadanía romana él tiene el derecho a proclamar la palabra del Señor. Y tenemos también un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos habla sobre ciertas situaciones muy particulares donde es imposible obedecer a la autoridad, como es el caso de Daniel. En el caso de Daniel y sus amigos que no adoraron, ¿cierto?, estos dioses o las estatuas que ponían delante de ellos, ni por más obligación del rey que así haya sido. Ellos servían y obedecían al rey en todo. Pero cuando eso entró en conflicto con su fe, ellos dijeron: aquí nosotros no podemos participar. Y por tanto esta invitación a ser ciudadanos del mundo es también una invitación a vivir esto con cuidado, así como Daniel, que no probó la comida del rey, ¿cierto? Que no probó la comida del rey, que dijo: hay ciertas cosas que yo no voy a poder hacer. En tercer lugar, tenemos que la expresión de este mandato cultural tiene por objetivo ser de bendición para una nación, ser de bendición para una ciudad o para otras personas. Organizar a la población, suplir necesidades de la sociedad y prever situaciones catastróficas, ¿cierto? ¿Qué mejor ejemplo tenemos aquí que el de José de Egipto, que llegó a ser gobernador de toda la tierra de Egipto, que no era su tierra, él llegó allí. Sin embargo, Dios lo puso en ese lugar para ser de bendición a la nación de Egipto
y a otras naciones, porque la Biblia dice que desde otras regiones y desde lugares lejanos venían a Egipto para poder abastecerse de alimento. ¿Qué cosa más importante? Abastecerse de alimentos en tiempos de hambruna. Y fue gracias a la visión estratégica de un hombre como José que esto pudo ser llevado a cabo desde el aparato del Estado, ¿cierto? Del Estado egipcio. Y por tanto él fue de bendición. Ahora vamos a pasar a un acercamiento histórico. Y vamos a retomar lo que hemos visto en las últimas clases sobre los bautistas ingleses, que nosotros sabemos que eran separatistas de la iglesia oficial. Y fue por este motivo que en el siglo XVI ellos fueron perseguidos duramente, siendo discriminados por su religión, junto al resto de los puritanos, ¿cierto? Me refiero a congregacionales, presbiterianos, etc. Ellos estaban excluidos y relegados de gran parte de las actividades sociales de la vida en Inglaterra. Ellos no podían predicar al aire libre, no podían acceder a las universidades, no podían tener cargos públicos debido a su fe. Y es por eso que, además, el sistema político-religioso de la época, la creencia del rebautismo, ¿cierto? Estas personas que se volvían a bautizar una vez siendo adultas, ponía en riesgo el rol cívico de la iglesia, es decir, la ciudadanía, ya que siempre la iglesia tomó esta labor de registro civil. Ella era quien anotaba los nacimientos por medio del bautismo, los matrimonios, las defunciones. La iglesia estaba encargada de todo lo que era el registro social de las personas. Entonces, cuando llega un grupo de personas que es de otra religión y que dice nosotros nos bautizamos una vez que somos adultos y no cuando somos niños, que no necesitamos el sacramento de la extrema unción cuando al momento de morir, entonces cambia la lógica, el paradigma de cómo hasta ese momento se han realizado las cosas. Y es por eso que algo tan simple como el bautismo, y que ciertamente es bíblico, termina siendo un acto revolucionario contra la autoridad establecida, contra la cultura establecida en la época. Nos vamos al libro de Justo Anderson, en Historia de los Bautistas. Él dice: los bautistas, una denominación compuesta por gente común, lógicamente luchaban por los derechos civiles. Los bautistas ingleses eran activos en las reformas de las prisiones y en la litigación a favor de una educación obligatoria, gratis y laica. Un ejemplo de un hombre bautista inglés de este tiempo es John Bunyan, muy conocido por ser el autor del famoso libro El progreso del peregrino. Este libro yo les invito a ustedes a leerlo, también hay películas sobre este libro, y este fue el gran bestseller del cristianismo durante siglos, el gran bestseller. No les voy a contar de qué se trata, pero les puedo decir un poco más sobre la vida de John Bunyan. Él era un predicador bautista y fue encarcelado por más de 12 años por predicar la palabra de Dios en las calles. Tuvo orígenes muy humildes, sin tener estudios formales, y a pesar de esto fue reconocido por sus escritos, por sus textos. Vamos ahora, trasladémonos al Nuevo Mundo, a los bautistas americanos, más particularmente Norteamérica. Ellos fueron pioneros en defender activamente la libertad de conciencia y la libertad de religión, porque era justamente esos los motivos por los cuales ellos estaban huyendo. Además, muchos de ellos eran pacifistas y eran demócratas. No estaban a favor de la figura del rey, sino de un Estado democrático. Por estos motivos, muchos de ellos resolvieron emigrar, ¿cierto?, a Norteamérica, y allí defendieron la necesidad de un Estado laico. ¿Y qué significa un Estado laico? Un Estado separado de la Iglesia y una Iglesia separada del Estado. Hoy en día existen bastantes confusiones en cuanto a este término. Y sin embargo, puede tener distintas connotaciones. El significado histórico del Estado laico es justamente esto: una iglesia separada del Estado, que es lo que los bautistas pretendían realizar en Norteamérica. Cabe recordar, y esto es muy importante, que al hablar, ¿cierto?, de la modernidad, cuando nos hablan en el colegio, en la universidad de la modernidad, se nos habla de la Revolución Francesa.
Sin embargo, la Revolución Francesa en la práctica fue un fracaso. Fue décadas y décadas de sangrientas muertes, ¿cierto? Con la horca, con la guillotina, y que finalmente terminó en la constitución de un imperio, ni siquiera una república. El ejemplo más fiel que nosotros tenemos de una democracia y de la democracia moderna es la estadounidense. Y fue justamente por el rol que jugaron cada uno de estos grupos puritanos, entre ellos los bautistas. Déjenme leerles este extracto de lo que es una carta del presidente Thomas Jefferson de Estados Unidos. Dice: creyendo con ustedes que la religión es un asunto exclusivamente entre el hombre y su Dios, que no debe rendir cuenta a nadie por su fe o su culto, que los poderes legislativos del gobierno llegan a las acciones solamente y no a las opiniones, contemplen con reverencia este acto de todo el pueblo de Estados Unidos que declaró en su legislatura que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de la religión o prohibiendo el ejercicio libre de la misma. Así se busca construir un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Por qué este texto es tan importante? Porque esta carta es la primera que hace una mención explícita a este concepto de separación Iglesia-Estado, ¿cierto? En palabras de Thomas Jefferson, un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Y esta carta fue enviada a la Asociación de Iglesias Bautistas de Danbury en 1802. Y fue justamente porque en un primer comienzo la Asociación Bautista de Danbury tuvo la inquietud de escribirle al presidente porque en su estado existían aún grupos religiosos que querían imponer su fe en este nuevo continente, en esta nueva tierra, en estas nuevas colonias. Y era justamente lo que ellos venían huyendo y lo que venían luchando en contra de esto. Entonces, por ese motivo, ellos muy preocupados escribieron al presidente de la nación y les expusieron sus términos. Y el presidente lo que dijo fue: nosotros estamos de acuerdo plenamente con ustedes en que debe garantizarse una libertad religiosa para todos los ciudadanos de esta nación. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante cómo los bautistas están íntimamente ligados en la historia estadounidense con el surgimiento de la república y los valores democráticos. Ejemplo de esto es Roger Williams, que es un defensor de la libertad religiosa, de los derechos indígenas y de la lucha contra la esclavitud. Y estamos hablando de un hombre de 1600. Él fue promotor de la separación de la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos, los Estados americanos, y fue el fundador de la primera iglesia bautista en América. Sus escritos fueron de influencia para los posteriores padres, ¿cierto?, de la independencia estadounidense, y de alguna manera están plasmados en la Constitución y en otras leyes algunos de estos escritos originales de Roger Williams, de este pastor, predicador y al mismo tiempo defensor de los derechos religiosos. Terminando esta parte histórica, pasemos a una tercera parte, que es la relación Iglesia-Estado ya desde un punto de vista doctrinal. Vamos a partir diciendo que ya desde el tiempo de la Reforma, Martín Lutero planteó esta idea de que existen dos grandes pactos o dos grandes reinos en la tierra. Por un lado, el reino del Estado y el reino de la Iglesia, ¿cierto? El Estado tiene la característica de ser coercitivo, nos obliga a realizar acciones. Nadie le pregunta si uno desea o no desea pagar sus impuestos, ¿cierto? Es algo coercitivo, impositivo. Y su función es administrar la justicia, ya sea para bien o para mal, pero esa es su labor. Mientras que la Iglesia es una organización voluntaria, y su función es proclamar el Evangelio de Cristo. Podemos ver que en cuanto a objetivos y características son muy distintos, y es por eso este planteamiento que comienza a establecerse desde la Reforma, de manera de poder hacer una separación clara entre dos cuestiones en las que muchas veces había confusión. El antiguo pacto, ¿cierto? El Antiguo Testamento, el imperio de la ley, como lo llamaría el apóstol Pablo, tenía las características de ser un reino terrenal de carácter divino.
el reino de Israel, el reino del Señor. Tenía autoridades cívico-religiosas, tenía reyes, tenía profetas, tenía sacerdotes. Y tenía una legislación teocrática, es decir, la legislación eran tanto asuntos civiles como asuntos religiosos. Sin embargo, durante el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y lo que Pablo llamaría el imperio de la gracia, este reino terrenal es reemplazado en Cristo por un reino de los cielos, un reino que no es de este mundo. Las autoridades cívico-religiosas son intercambiadas por autoridades espirituales. Ni siquiera nombro que autoridades religiosas que tengan algún rol de santificación de ciertos aspectos cotidianos, sino que autoridades espirituales a las que se les debe honrar. Y por otro lado, pasamos de una legislación teocrática a una enseñanza cristocéntrica. Muy interesantes las palabras del apóstol Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Este fue un cambio radical entre una era y otra. Sin embargo, durante gran parte de la Edad Media, siglos posteriores, e incluso hoy en día en otro tipo de denominaciones, al parecer se busca volver muchas veces a este antiguo pacto, a que los cristianos constituyan nuevamente un reino terrenal de carácter divino, que existan autoridades cívicos, religiosas, y que la legislación sea ojalá teocrática. Siento que ese no es el interés, no es la visión de la Iglesia. Tenemos entonces como ejemplo este texto en Salmos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como su propiedad. Ciertamente es una hermosa escritura. Sin embargo, esta escritura no está destinada a Chile, ni a Venezuela, ni a Colombia. Esta escritura estaba dedicada al pueblo de Israel, al reino de Judá, y por tanto era al pueblo del Señor. ¿Quién es el pueblo del Señor el día de hoy? No son los países, no son los estados, es la Iglesia. Este texto ahora nosotros podemos apropiarlo como tal. La Iglesia invisible, la Iglesia del Señor. Dichosa es esa nación cuyo Dios es el Señor, porque somos el pueblo que Él escogió para su propiedad, la Iglesia. De estas promesas del Antiguo Testamento nosotros debemos apropiarnos en el lenguaje adecuado. Como lo diría Pablo Porter en su libro Los Bautistas, la relación correcta entre la Iglesia y el Estado es una Iglesia libre en un Estado libre. Las constituciones de muchos países garantizan esta separación. Así es de acuerdo con el cristianismo primitivo y no debemos salir de ese camino. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿cuál es el rol de la Iglesia en la sociedad? Ya hemos establecido que existe una separación con respecto al Estado. Sin embargo, la Iglesia sí tiene muchos roles que cumplir. La Iglesia como institución y como iglesias visibles y locales deben ser una voz profética para la nación, para la región, para su comuna. Una voz profética que denuncie las injusticias. Una voz profética que anuncie el mensaje del Señor. Debe transformar la cultura e impactar la sociedad. Qué importante fue esto en los países reformados, ¿cierto? Los países que adoptaron la reforma protestante, que realmente llegaron a cambiar la cultura, la economía, las artes, lo cambiaron todo mediante el pensamiento cristiano. Instruir a la congregación sobre la responsabilidad civil cristiana. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir en el Estado, en el país en el cual nos encontramos. Y por último, colaborar en calidad de organización social cuando las autoridades lo requieran. Hoy son muchas las instancias en que se les permite a las iglesias participar. Hablábamos la semana pasada de estar presentes, ¿cierto?, en el trabajo que se realiza en las cárceles,
en poder fundar colegios, instituciones educativas, etc. Hay muchas instancias en que la Iglesia puede participar y participa efectivamente. Vamos a la confesión bautista de fe. Dios, el Supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. Esto sabemos que proviene de Dios. Dios ha instituido autoridades y nosotros debemos obedecerles y debemos orar por ellas porque es un mandato del Señor. Veamos un ejemplo de un hombre que actuó desde su fe. Samuel Sharp. Él fue un esclavo jamaiquino e inició una rebelión de esclavos promoviendo la no violencia. Este movimiento terminó muchas veces en la violencia. Sin embargo, este precursor y el líder del movimiento aspiraba a esto. Murió en la horca, murió ahorcado. Sin embargo, al año siguiente de su muerte, se abolió la esclavitud en Jamaica. Y 6 años después, se aboliría la esclavitud en todo el Imperio Británico. Él fue un diácono y fue un predicador bautista. Y fue justamente dentro de las iglesias que comenzó esta revolución. Porque las iglesias eran el único lugar de encuentro que tenían los esclavos. Y fue particularmente en las iglesias bautistas, dado esta visión que tenían los misioneros bautistas ingleses con respecto a la separación de la Iglesia y el Estado, con respecto a los derechos de las personas y ciertamente con respecto a la esclavitud. Ahora pasemos a ver el rol del cristiano a nivel personal, ya no institucional como iglesia, sino personal, lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Para empezar, cumplir con nuestros deberes terrenales, ¿cierto? Ir a votar, pagar nuestros impuestos, entre otras cosas. Desarrollar una responsabilidad cívica con perspectiva cristiana. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Así dice el Señor. Todo lo que hagáis involucra esto. Nuestro voto, nuestros impuestos, cómo nos relacionamos con las personas, con la sociedad, con las instituciones con las que participamos. He allí también que todo debe ser examinado a la luz de la Escritura. Debemos transformar la cultura y la sociedad desde nuestra vocación, desde la profesión que muchos de ustedes tienen, transformarla, o desde el rol que ustedes cumplen en sus trabajos, puede realizarlo. El importante rol que se cumple desde las universidades también, desde allí puede realizarlo. Cada uno de nosotros que esté preocupado por transformar su entorno, es ciertamente un rol del cristiano. Y bueno, si es tu vocación, participar de esta política partidista, de esta política electoral. Ciertamente esto también está presente en la Confesión Bautista de Fe de Londres. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Qué interesante que para los primeros bautistas era importante plantear este tema. De hecho, ellos lo plantearon en un momento en que ellos no tenían el derecho para poder acceder a estos cargos. Sin embargo, con esta visión, ellos plantearon que era posible para cualquier cristiano y para los bautistas poder desempeñar cargos públicos. Un ejemplo de alguien que haya realizado esto, bueno, Jimmy Carter fue el 39 presidente de los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz por ayudar a encontrar soluciones pacíficas a conflictos internacionales, y es un diácono bautista y también es profesor de la escuela dominical actualmente con sus más de 90 años. Encontramos ciertamente en Estados Unidos y en otros países que hay muchos políticos también que se declaran bautistas. Ahora, para terminar, vamos a unas reflexiones finales. Hagamos una suerte de resumen y hablemos de nuestros principios. Basados en la libertad de conciencia y en la libertad religiosa, los protestantes fomentaron los valores democráticos modernos. Miren qué afirmación más tajante.
los protestantes fomentaron los valores democráticos modernos. Como bautistas, nosotros estamos a favor de la separación de la Iglesia y del Estado. De hecho, es uno de nuestros principios. Y de las acciones de justicia social a la luz de la Biblia. Todo lo que hagáis a la luz de la Escritura. Como bautistas, estamos en contra de la obligación filial, es decir, de obligar a las personas a establecer cierto tipo de fe, como lo sería, por ejemplo, un bautismo infantil, donde uno inscribe a un bebé en la Iglesia Católica. Estamos en contra de la coerción eclesial, es decir, de la existencia de iglesias oficiales del Estado. Y estamos en contra de la presión política, que puede ser llevada por medio de totalitarismos, ¿cierto? Ya sean totalitarismos religiosos, como en el caso árabe, o sean totalitarismos de carácter marxista. Y nuestro llamado, podemos decir que, a pesar de lo anterior, la Iglesia tiene un rol que cumplir en la sociedad, el cual se debe manifestar en una misión integral, que abarque los distintos aspectos de la vida humana. Los cristianos deben tener responsabilidad cívica, ¿cierto? Esto ya lo he nombrado y quiero volver a nombrarlo. Por tanto, pueden también participar en política. Sin embargo, las iglesias bautistas, como institución, no hacen llamados a votar por determinados candidatos, ni tampoco establecer alianzas con sectores políticos. Esto es algo que hoy en día muchas iglesias evangélicas están comenzando a hacer. Y fue justamente ese el motivo de división con el mundo católico. Muchas de las iglesias hoy en día evangélicas están volviendo a las antiguas malas prácticas del catolicismo. Y debemos tener cuidado con esto, de no caer en aquellos errores. Nosotros como bautistas, entonces, repito, no hacemos llamados a votar por determinados candidatos como iglesia, como congregación, ni tampoco establecer alianzas con determinados sectores políticos. Un ejemplo, ¿cierto?, de un cristiano involucrado en los asuntos de la sociedad, Martin Luther King, líder del movimiento contra la discriminación racial en Estados Unidos, cuando ellos no tenían derecho a voto, cuando ellos eran marginados de muchos aspectos laborales, de la vida social, en aspectos tan simples como entrar o no a un restaurante, etc. Y él fue promotor de la desobediencia civil y la no violencia activa. Y fue justamente inspirado en lo que él leyó en el Antiguo Testamento con respecto a José y sus amigos, con respecto a Daniel y sus amigos, en donde era lícito, era permitido en ciertas instancias no obedecer a la autoridad. Pero esta desobediencia civil, él la realizó de manera no violenta. Y él la justificó de acuerdo a lo que él entendía que era la Escritura, donde todos los hombres son creados libres e iguales. Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz por todas estas acciones. Y, ciertamente, ya he nombrado, fue un pastor bautista, líder de la Conferencia de Liderazgo Cristiano, y fue asesinado, ¿cierto?, por uno de sus detractores. Vamos a terminar hablando entonces sobre la soberanía de Dios. Hemos hablado mucho ya de reinos terrenales, pero ¿qué nos dice el Señor? Todos los gobernantes de la tierra tendrán que rendir cuenta de sus acciones ante el Todopoderoso. Nuestra esperanza como peregrinos se encuentra en la tierra venidera, donde el perfecto Rey gobernará por la eternidad, tal como lo vimos en la clase de Dios y la humanidad. Nosotros no esperamos construir en este momento y por nuestros propios medios una sociedad perfecta. Es imposible. Pero llegará el día en que el Señor venga a gobernar su tierra. Y ese día todo será distinto. El gobierno humano es frágil e imperfecto, pero el futuro reino de Dios será eterno. Y allá habrá verdadera justicia y verdadera paz. Como dijo el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero mi reino no es de aquí. Entonces, para terminar, quiero dejarles con esta reflexión y con esta pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes tú hacer para manifestar el reino de Dios en una sociedad que no le conoce? ¿De qué manera expandiremos el reino de Dios? ¿De qué manera estás cumpliendo con tus obligaciones civiles? Teniendo presente que todo lo que haces debe ser, en primer lugar, como para Dios y no como para los hombres. Recordemos, dad al César lo que le pertenece al César, pero por sobre todas las cosas, dad a Dios lo que es de Dios. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerden que pueden escribirme. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y nuevamente felicidades a cada una de nuestras madres. Nos vemos la próxima semana.